Perdón, se me olvidó mandar a los niños a su clase. Ya va Israel bien contento y Happy va más contenta, ¿verdad? Van con la hermana Ruth a su clase. Perdón, hermanos. Les recuerdo que estamos analizando Filipenses 2:8 y lo estamos haciéndolo por partes. La primera parte que vimos fue que Dios vino y se convirtió como hombre, ¿verdad? Para estar entre nosotros los humanos. La segunda parte que vimos que se humilló. El domingo pasado vimos que el Señor Jesucristo se humilló. Vino como hombre, siendo hombre, no mantuvo su estatus de Dios en el sentido de que no quería que se le sirviera de esa manera, sino que se humilló al grado de ser un hombre. Eso vimos el domingo pasado. Y este domingo vamos a analizar la tercera parte. Y el cuarto domingo va a estar todavía más interesante, hermanos. Que por favor no dejen de venir el próximo domingo. Si ustedes nos están viendo a través de las redes sociales, no dejen de ver el próximo domingo, porque va a ser una predicación muy interesante. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la parte donde dice, se hizo haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Dios, siendo Dios mismo, se hizo obediente. Qué interesante concepto. No sé cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar acerca de esto, pero para esto yo quiero empezar platicándoles a ustedes una historia muy interesante, ¿verdad? Esta es una historia real. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se dieron cuenta que necesitaban un grupo de soldados especiales, una fuerza especial. Y no fueron precisamente lo que conocemos hoy en día como los Navy SEALs o los boinas verdes, los Green Berets, nada de eso, sino que fue el primer escuadrón o grupo, batallón, no sé cómo fue nombrado en aquel entonces, de paracaidistas, de tropas aerotransportadas, ¿verdad? Fue el primer grupo de paracaidistas que ponían juntos. Los armaron, los equiparon, los estuvieron entrenando por cerca de 1 o 2 años en campos especiales donde los estaban entrenando. Y vino el tiempo en el que se dieron cuenta que ya tenían que usarlos. Y la ventaja de tener a estas tropas es que las podían llevar por avión por encima de la línea de fuego y dejarlas caer atrás de donde estaban las líneas de ataque, atrás de la línea de enemigo. Entonces no tenían que esperar hasta que las tropas rompieran la línea del enemigo y pudieran llegar hasta su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Que les habían avisado que los alemanes tenían un arma muy especial detrás de las líneas enemigas y su deber era acabar con esa arma. Así es que les llaman y les dicen, ¿están todos listos? Prepárense, los queremos aquí. Y sale todo el equipo. Era la primera vez que iban a ser transportados en avión, era la primera vez que los iban a tirar en vida real, en combate. Y resulta que el clima no permite que ellos puedan salir. Porque el clima estaba mal, les dicen, los aviones no pueden volar, se tienen que esperar. Y ahí estuvieron varios días, porque el clima no permitía que los transportaran. Finalmente llegó el día en que les dijeron, durante esos días ellos estuvieron en lo que se llama una alerta roja. Quiere decir que están equipados todo el día, las 24 horas del día, están equipados, armados, todos listos para en cuanto les digan al ataque, todos a los aviones tienen que correr, subirse a los aviones y están listos para ser llevados, ¿verdad? Imagínense qué incómodo es estar 24 horas del día por varios días en esa situación, ¿verdad? Tienen que estar listos. Incluso no sé cómo sea aquí en los Estados Unidos, pero en México no se pueden ni bañar. Tienen que estar listos porque en cualquier momento se los pueden llamar. Y llega el momento, los llaman y salen corriendo a los aviones y les dicen, finalmente van a llegar a su objetivo. Y los llevan en los aviones y tienen que encontrar esta arma y los lanzan. Esto sucedió en la vida real. Los lanzan. Y cuando van cayendo se dan cuenta que el equipo que llevaban empieza a funcionar mal. No funcionaba como se debía. Porque era la primera vez que estaban utilizando este equipo.
Su armamento y sus raciones empezaron a caer de ellos. Otros se mataron en el salto, cayeron sobre árboles, cayeron sobre lugares donde no deberían de haber caído y se mataron. Y ya una vez que se reunieron ahí este grupo de paracaidistas, resulta que ellos estaban a 10 millas de donde los habían de haber tirado. Estaban lejísimos. Y entonces ellos, entrenados para esto, recogieron el poco equipo que pudieron encontrar, lo que todavía funcionaba. Los radios estaban descompuestos y fueron hasta su misión. Y al llegar ahí, ¿qué tenían que hacer ellos? Destruir esta nave, esta arma que les habían dicho que tenían que encontrar. Y resulta que para poder destruir el arma, ellos necesitaban alrededor de 20 hombres. Y nada más habían sobrevivido al salto alrededor de 10. ¿Y qué dijeron? ¿Qué hacemos? Si no tenemos opción, tenemos que cumplir la misión. Así es que ellos, los 10, se las ingeniaron ¿cómo? Y destruyeron el arma. Y eso fue su primer éxito de las primeras tropas aerotransportadas. Y les viene inmediatamente la segunda orden. Les dicen, están preparados porque tenemos inteligencia militar, nos acaba de avisar que un científico alemán está del otro lado del río donde están ustedes. Dice, pero está altamente resguardado. Necesitamos que ustedes vayan esta noche y lo secuestren. Y dicen, ¿cómo? Ir al campamento alemán durante la noche es entregar nuestra vida. No podemos hacerlo. Dice, esa es su orden, cúmplanla. Y en la noche ellos empiezan a pensar, bueno, si vamos todos tenemos menos posibilidad. Que vayan 2 nada más. Los que sepan hablar alemán, que vayan, se hagan pasar por alemanes y se roben al científico y se lo traigan. Y eso es lo que estos 2 tropas hicieron. Pero les dijeron, pero queremos que sepan, que estén conscientes de que hay muchas posibilidades de que los maten. 90% posibilidades de que los maten, porque van a entrar al campamento de los alemanes. Y ellos a uno le dicen, ¿estás de acuerdo? ¿Y saben lo que él contestó? Dice, ¿esa es mi orden? Nada más dime que es mi orden. Y le dice su jefe, es tu orden. Dice, yo la cumplo. ¿Se dan cuenta? Estos hombres cruzaron el río durante la noche, llegaron al otro lado, se mezclaron entre las tropas alemanas, se robaron unos uniformes y agarraron al científico y se lo trajeron de regreso, arriesgando su propia vida. ¿Cuál fue lo que los motivó? Les preguntaron más tarde. Y el mismo que había preguntado dice, yo no tenía motivación. Lo único que yo tenía era una orden y la tenía que obedecer. ¿Se dan cuenta? La palabra clave aquí es obedecer. Muchos de nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en esta sociedad, a no obedecer. Estamos acostumbrados a que la situación, de acuerdo a la situación, nosotros decidimos si obedecemos o no. Si ustedes se dan cuenta en esta historia que les acabo de contar, el soldado no preguntó si había opción. Él dijo, si es mi orden, yo la obedezco. Bueno, yo quiero que analicemos ahora Génesis 22 del 1 al 12. En Génesis 22 del 1 al 12 encontramos nosotros la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham es considerado el padre de la fe. Y esta parte que nosotros estamos viendo es una de las razones por qué Abraham está considerado el padre de la fe. Es porque era obediente. Fíjense bien, la primera orden que le había dado Dios fue que dejara a su papá y a su mamá y la tierra donde había nacido y que se fuera a una tierra, pero fíjense bien, que Dios le iba a mostrar. No le dijo exactamente a dónde, le dijo, yo te la voy a mostrar. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Fue obediente y dejó la tierra. Empezó a ir a donde Dios lo iba a llevar, sin aún saber a dónde exactamente iba. Él empezó a caminar, obedeciendo a Dios. La obediencia es una clave en la vida de cualquier persona.
no solamente de los cristianos. La obediencia es una clave en la vida de cualquier persona. Así es que tenemos a Abraham, sale de la tierra de sus padres y empieza a caminar hacia donde lo va a llevar Dios. Años más tarde, Dios le da un hijo en su vejez. Y entonces cuando Dios ve que Abraham ama mucho a su hijo, encontramos la historia en que Dios le dice la palabra que le dijo que lo probó. Dijo, aconteció después de estas cosas, Génesis 22:1, que probó Dios a Abraham. Hermanos, algunas cosas de las que suceden en nuestra vida son prueba por parte de Dios. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Prueba por parte de Dios. Hermano, amigo que nos estás escuchando o viendo, hay una gran diferencia entre una prueba, ¿verdad?, y una tentación. Dios nunca te va a poner una tentación. Aquí Dios no le está poniendo a Abraham una tentación, le está poniendo una prueba. Dios nunca te va a poner enfrente a ti droga para que tú le demuestres que lo amas. Esa es una tentación, esa te la está poniendo Satanás y te la está poniendo para que caigas. Hay una gran diferencia entre una prueba y una tentación. Una prueba puede ser que te quedes sin empleo, sin una razón que tú hayas causado. Esa puede ser una prueba. Si tú eres buen empleado, si tú llegas a tiempo y la compañía decide dejarte ir, esa puede ser una prueba por parte de Dios. Esa no es una tentación. Las pruebas y las tentaciones son dos cosas diferentes. Aquí nos dice la palabra de Dios que Dios le estaba poniendo a Abraham una prueba. Y la prueba era que tomara a su hijo, el único hijo que tenía Abraham, y lo llevara y lo sacrificara. ¿Saben qué era sacrificio? Lo tenía que matar con un puñal y sacarle la sangre. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Cualquiera persona hoy en día probablemente diría, ay Señor, a mí pídeme cualquier cosa, pero ¿cómo me pides al hijo que me acabas de dar? Ay Señor, a mí pídeme cualquier cosa, pero no me pidas esto. No me pidas aquello, ¿verdad? Y yo he escuchado personas que dicen, hermano, fíjese que yo no doy diezmo porque tengo unos problemas muy graves y si yo doy el diezmo no voy a poder pagar la casa o no voy a poder pagar el recibo del gas. Hermano, si usted o hermana, si usted hizo sus cuentas mal y no pudo pagar la cuenta, el Señor, acuérdese bien, el Señor no le está exigiendo a usted el diezmo. El diezmo es una responsabilidad de nosotros que lo damos de corazón. Pero no diga que usted es obediente, ¿verdad? Porque cuando hacemos bien las cuentas, nos debemos tomar primero en cuenta las cosas del Señor. Y eso no es porque yo quiero que ustedes traigan su dinero. Ustedes me conocen a mí y ustedes saben que el dinero es cuestión de entre usted y Dios, ¿verdad? El dinero es cuestión entre usted y Dios. Así es que nosotros encontramos que Abraham está siendo obediente. No le puso pretextos a Dios. Así como cuando salió de la casa de sus padres, de la misma manera tomó a su hijo, tomó al criado, tomó el asno y tomó la madera. ¿Y qué dice? Vamos a obedecer a Dios. Y empezaron a caminar. Y llegaron hasta el lugar donde iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y al llegar al lugar donde iba a ofrecer a su hijo en sacrificio, ahí se encuentra con que le dice el hijo, papá, si todo aquí está muy bien. Traes la madera, traes las cosas para prender el fuego, traes el cuchillo. Solamente hay una cosa que yo noto que falta aquí, papi. Yo imagino que el hijo era como de 16 años, 17, alrededor de esa edad. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar, papi? Y Abraham le dice, mijo, usted no se preocupe, Dios se va a proveer. Abraham sabía que Dios le estaba pidiendo a su hijo, pero Abraham estaba siendo sincero y honesto con su hijo. Dios se va a proveer del sacrificio, que en este caso Abraham sabía que era su propio hijo.
Y entonces le dice, hijo, véngase. Y dice que lo ató y lo puso sobre el altar. Y aquí en la palabra nosotros no encontramos que diga que Isaac empezó a berrear o a luchar contra él, ¿no? Dice, y entonces Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el Señor mismo le habló y le dijo, Abraham, Abraham, detente. Porque lo que has hecho me ha demostrado que tú no amas más a tu hijo que a mí. Como pueden darse cuenta, Abraham estaba dispuesto a obedecer. ¿A quién, hermanos? A Dios. A Dios. Ahora yo les pregunto, ¿se han preguntado ustedes qué quiere decir la palabra obedecer? ¿Qué quiere decir la palabra obedecer? Porque la tenemos en nuestro vocabulario, la usamos mucho, muy frecuente. Le decimos a nuestros hijos pequeñitos, sé obediente, mijo. Ay, hija, sea obediente. Y luego ya empiezan a crecer, ay, hijo, sé obediente. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá, obedece a tus maestros, a tus ancianos, obedece. Pero realmente, ¿qué quiere decir la palabra obedecer? Yo estuve buscando ahí, y los conceptos que dan no son muy claros. Es que yo llegué a mi propia conclusión, probablemente estoy equivocado. Si es así, por favor, contáctenos y más tarde me dicen. Yo llegué a la conclusión que la obediencia es ejecutar las instrucciones dadas tal y como fueron dadas. Ejecutar las instrucciones dadas como le fueron dadas. ¿Se dan cuenta? Ustedes oyeron que a Abraham le fue pedido su hijo para el sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? Lo fue a sacrificar. ¿Cómo lo iba a sacrificar Abraham? De acuerdo a la tradición. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham decide, lo que voy a hacer es, ¿para qué voy tan lejos a sacrificar a Isaac? Si de todos modos lo voy a sacrificar, pues mejor aquí en el patio de la casa lo agarro y lo sacrifico. No hubiera seguido las instrucciones al pie de la letra y probablemente hubiera acabado haciendo algo que Dios no quería. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos habla de ejemplos de esto. Ustedes han escuchado la historia de Jonás. La historia de Jonás es una historia chiquita. Si ustedes tienen Biblia ahí en casa, le pido por favor que abra ahí en Jonás cuando tenga tiempo. Ustedes cuando vayan a casa, lean la historia de Jonás. Y ustedes se van a dar cuenta que Jonás era un siervo de Dios. Y según él andaba publicando la clemencia de Dios. Pero cuando Dios le pide que vaya a predicar la palabra de Dios a Nínive, él decide que no quiere ir a predicar la palabra de Dios a Nínive. ¿Se dan cuenta? Jonás simple y sencillamente decidió no obedecer. Y nosotros podemos hacer esto en nuestras vidas. Podemos decidir no obedecer a Dios. Pero déjenme les digo una cosa. Les recuerdo que Dios es el Dios todopoderoso. Si usted quiere obedecer o no a Dios, no va a detener a Dios de que las cosas se hagan. Escúcheme bien, si usted decide obedecer o no obedecer a Dios, no va a prevenir a Dios de que las cosas que Él quiere se hagan. Si usted lo están mandando a predicar a Nínive y usted no quiere ir a Nínive, en Nínive de todos modos se va a predicar la palabra de Dios, si usted quiere o si usted no quiere. Porque Dios ya dijo que se haga. Entonces, si usted decide no obedecer, le va a pasar lo que le pasó a Jonás. Que pasó por una prueba, pasó por una tragedia, diríamos. Fue lanzado del barco, se lo tragó un pez, estuvo en la panza del pez por 3 días, después el pez lo vomitó. ¿Y a dónde lo fue a vomitar? A donde Dios quería que fuera. Fue a hacer lo que Dios quería que hiciera, porque ese era el plan de Dios. Tú te puedes estar negando a lo que Dios quiere que hagas, pero déjame te digo una cosa, lo que Dios quiere que hagas se va a hacer. No importa cuánto tiempo se tarde. Les recuerdo,
Dios es un ser eterno. Nosotros somos unos seres finitos. Tenemos un principio y no vamos a tener un fin, pero tenemos un principio. Nuestra carne humana sí va a morir. Nuestro espíritu no muere, es eterno. Pero nuestra carne humana sí. Es que si Dios te está pidiendo que hagas algo y no lo haces, Dios puede esperar. Pero déjenme preguntarles, ¿se han dado cuenta algo que sucede con nosotros los humanos? Pues a lo mejor ustedes pueden ver desde allá, desde donde están sentados, que ya mi cabeza está casi toda blanca. Eso quiere decir que ya estoy viejito. Que el tiempo que pasó desde que nací hasta ahorita, mi carne, mi cuerpo está muriendo. Nos estamos muriendo. La carne se va a morir. Dios tiene tiempo para esperar. La pregunta es, ¿tu cuerpo tiene el tiempo para esperar? ¿O te vas a morir antes? Dios puede esperar. Dios espera que seas obediente. Dios va a cumplir su propósito, ¿verdad? Probablemente tú te has encontrado en aquellos casos en los que dices, bueno, yo soy obediente, pero a medias. A veces yo le digo, bueno, a veces sucede que uno le dice a los hijos, saca la basura de la cocina, la enredas y la sacas a tirar. Sí, pa, sí, ma. Y agarran, la sacan la bolsa de la basura, la enredan, la sacan de ahí y la ponen ahí junto a la puerta de la salida. Y pasa todo el día y toda la noche y la basura no se sale solita a tirarse afuera. ¿Qué pasó con la instrucción que yo les di? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió, diríamos, hoy en día a medias? Se cumplió a medias, ¿verdad? Les dije, saca la basura, la sacaron de la cocina y la amarraron ahí, no la tiraron hasta el bote de basura, que fueron las instrucciones que yo les di. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que fueron obedientes o fueron desobedientes? Podríamos decir que, hermano, pues es que hoy en día los muchachos ya ve cómo son y pues diríamos que es obediente, pero no acabó de hacer lo que estaba haciendo. Porque a veces no nos gusta enfrentar que nuestros hijos no cumplieron o que nosotros o alguien que no, porque estamos en la cultura de que no hay que juzgar a nadie, no hay que hacerlo sentir mal. Entonces, hermano, no vamos a decir que fue desobediente, vamos a decir que cumplió a medias. ¿Qué le parece, hermano? Vamos a decir que fue cumplido, pero a medias. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Primera de Samuel 15. Ahí, por favor, si tiene su Biblia, ábrala y sígame con su mirada. Y si no, por favor, más tarde usted lo busca. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Después Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, diciendo de 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo
perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se dan cuenta? Saúl había cumplido ¿cómo? A medias. Había ido y destruido a todo, excepto, fíjense bien, al rey. Bueno, ya, no mató al rey. Y excepto todos los animales gordos y buenos. Entonces, ¿cómo cumplió Saúl? ¿Fue obediente o fue desobediente? Cumplió a medias, ¿verdad? Es algo como el ejemplo que yo les decía del muchacho que saca la basura y no la saca hasta donde se le fue dicho. Cumplió a medias. Ay, hermano, no sea exagerado. Cumplió a medias. Le diríamos a Dios: ay, Dios, no seas exagerado. Saúl cumplió a medias. Fíjense bien, Dios no le da tiempo a Samuel de decir nada. El versículo 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, simple y sencillamente, cuando usted no cumple todas las instrucciones que Dios le está dando, usted está siendo desobediente. Usted está desobedeciendo. Para Dios no hay medios. No hay de, ay, hijito, mira, es que te has portado tan bien, has ido 2 domingos de 15 a la iglesia. No dice eso. Dice, porque no obedeció. No siguió todas las instrucciones. Yo me pregunto, algunos de ustedes me están viendo, ya conocen de la palabra del Señor, algunos de ustedes lo están viendo en Facebook. Yo me pregunto, ¿está usted en casa viéndolo en Facebook porque está cansado? ¿Porque está muy enfermo probablemente? ¿O simple y sencillamente porque está muy frío afuera y, ay, hermano, es que salir con este frío cuando lo puedo ver desde la comodidad de la casa? Usted estaría cumpliendo lo que Dios dice a medias, porque dice Dios que las personas que le aman se congreguen en su casa y convivan unos con otros y alaben juntos en armonía. Y usted no está aquí el día de hoy. Usted no está aquí. Entonces, de acuerdo a la palabra y con lo que le pasó a Saúl, ¿usted estaría haciendo qué? ¿Obediente o desobediente? Usted conteste hacia sí mismo. Nosotros tenemos la tendencia a justificar el por qué no obedecemos. Sin embargo, para Dios no hay justificación, ¿verdad? Claro, yo no voy a entrar, voy a ser exagerado y le voy a decir: hermano, no me importa si usted lo atropelló un tráiler, usted tiene que estar en la casa del Señor. No, hermano, no, tampoco. No estoy me refiriendo a aquellos hermanos que por flojera o por desidia o porque anoche se fueron hasta muy tarde a jugar videojuegos o porque estuvieron en la casa del compadre, de la comadre, hoy están cansados para venir a la casa del Señor. A esas personas me estoy refiriendo, ¿verdad? A esas personas, dice el Señor, ellos están siendo como Saúl, desobedientes. Para Dios no hay medias tunas, hermanos. O estoy con Dios o no estoy con Dios, ¿verdad? Así es que Saúl nos demuestra que no hay tal de verdades a medias, hermano. Ahora, obediencia a medias. O somos obedientes o no lo somos. La palabra nos habla, ¿verdad?, acerca de la obediencia. Jeremías 42:6 nos dice: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Fíjese bien, hermano, amigo que me escucha. El que usted sea obediente al Señor tiene una consecuencia. Fíjese bien. El que usted sea obediente, lo que estoy diciendo, el que usted siga las instrucciones que Dios le da a través de la Biblia, tiene una consecuencia.
Y esa consecuencia, de acuerdo a Jeremías, lo vamos a aplicar a nuestra vida. Ellos lo estaban aplicando al pueblo israelita que estaban construyendo el muro, ¿verdad? Nosotros lo vamos a aplicar a nuestra vida. Dice, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Fíjese bien, si ustedes obedecen a la voz de Jehová nuestro Dios, lo que nos habla en la Biblia, nos va a ir bien. Fíjese, analice esto. Algunos dicen que venir a la iglesia y que ser cristiano es muy aburrido. Ahí no van a fiestas, no bailan, no toman, no se drogan, no es sexo, lo que ustedes quieran. Pero fíjese bien, si usted es obediente a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice no robarás y tú no robas, Dios te está haciendo la vida mejor porque no vas a acabar en la cárcel por andar robando. Te va a ir bien. Si la palabra de Dios dice que no matarás y tú no matas, te va a ir bien. Porque no vas a acabar cadena perpetua con una inyección letal. Porque desobedeciste a la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando dice que no, usted continúe con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, si usted los cumple, le va a ir mejor. Le va a ir bien. Dios es un Dios que quiere que seamos obedientes para nuestro propio bien, hermanos. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Dios quiere que sea usted obediente para su propio bien. No porque a Dios le conviene. Analícelo. ¿A Dios de qué le sirve que usted sea obediente o no? Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Eso simple y sencillamente es acerca de nosotros mismos, para que nos vaya mejor. Ya estamos a punto de terminar. Quiero que revisemos otras citas antes de que pasemos a la conclusión, ¿verdad? Ya leímos Jeremías. Primera de Pedro 1:14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra propia ignorancia. No os conforméis. Fíjense bien, dice Pedro, como si tú eres un hijo obediente, ¿cómo actúa un hijo obediente? Dijimos, sigue todas las instrucciones dadas. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Está hablando a los cristianos, aquellos humanos, seres humanos que se convirtieron al cristianismo y que antes tenían deseos carnales, como ya mencioné, andarse drogando, andarse en el alcohol, andarse en el sexo ilícito, andar viendo la pornografía. Dice que no te hagas de esa forma. Dice, no te hagas de esa forma como antes eras. No regreses a lo que eras, ni tomes las malas cosas que otros hacen. Dice, más bien, dice, como hijos obedientes, no te hagas como ellos. No vamos a ser obedientes entonces ¿a quién? A Dios a través de su palabra. Nos vamos a hacer de la forma de Dios, no de la forma del mundo. Quiero, hermanos, aclarar aquí, aquellos que me ven, cuando dice os conforméis, no es de que de que nos conformemos a hacer algo, es de tomar una forma, a eso se refiere, a tomar la forma de lo que eras antes. Ustedes pueden tomar una plastilina y se la ponen alrededor de un vaso y cuando se la quitan, la plastilina está de la misma manera que tenía el vaso. Eso se está conformando. A eso se refiere Primera de Pedro. No te hagas de la manera que es el mundo. Hazte de la manera que es Cristo. De la manera que es Cristo. A eso se refiere Primera de Pedro. Como un hijo obediente. Segunda de Corintios 2:9. Pablo le está hablando a los corintios y les dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo quiere estar seguro de lo que él enseñó está siendo practicado por los corintios. Yo no sé si tú te has puesto a analizar como cristiano que tú tienes la salvación y aclaro que la salvación para un cristiano es que usted no va a ir a la muerte eterna, no va a ir al infierno. Esa es la salvación. Que cuando usted muera y entregue este cuerpo, usted va a entrar al cielo a vivir con Dios. Eso es la salvación. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar
que usted tiene la salvación gracias a que el Hijo el Hijo de Dios Padre, el Señor Jesucristo, venció a la muerte y fue obediente. ¿Qué quiere decir que fue obediente, hermanos? Que cumplió todas las instrucciones que tenía que haber cumplido para podernos liberar. Todas, no le faltó una sola. Por eso es que fue alguien sin pecado. Porque tenía que haber muerto sin pecado para liberarlo a usted y a mí y a cada uno de los que le recibe como Salvador. Si usted no se ha puesto a recapacitar en esto, este es el tiempo perfecto. Como yo le decía, la carne está muriendo. Algunos de nosotros morimos de una forma súbita y sin pensarlo. Dicen, estaba bien y de repente aquel amigo de la infancia, mi amigo Saúl, él de la iglesia, de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, me platican que él estaba en el trabajo, estaba comiendo, él era muy joven, tendría alrededor, yo le calculo que en aquel entonces cuando él murió tendría unos 28, 30 años tal vez. Estaba comiendo en el trabajo con otros compañeros de trabajo y dicen que se fue de espaldas como que se estaba ahogando y se murió. ¿Creen que fue un ataque masivo al corazón? Era un hombre sano, fuerte, muy fuerte, siempre andaba así con unas playeras muy pegadas, siempre fortachón el amigo. Y se fue así. Hermanos, todos nos podemos morir en cualquier momento. Amigo que no conoces a Cristo, y vas a estar enfrente de Dios Padre, y ahí va a ser la decisión. Cuando tú entregues tu cuerpo humano, ya no va a haber otra oportunidad. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de tomar la decisión de ir al cielo o de ir al infierno. Una vez que entregues el cuerpo, no hay marcha atrás. Ya no vas a poder justificar nada más. Si tú no te has acercado al Señor y quieres hacerlo, acércate a mí. Acércate al hermano Eliseo, a nuestro pastor. Nosotros te podemos guiar para que tú puedas decir con toda certeza que cuando entregues este cuerpo vas a entrar al cielo porque has sido obediente. Porque la Biblia dice que si tú eres obediente y reconoces que en tu corazón, ¿verdad? Esa es la obediencia, que confesar con la boca y creer con el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. No puedes nada más ser una de las dos cosas, las tienes que ser las dos para ser salvo. Vamos a tener palabra de oración. Señor, te agradezco una vez más esta oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Reconocemos, Señor, que algunos de nosotros no hemos sido obedientes.